A ver, ¿qué pasa realmente en el cuerpo cuando se fuma, se vapea o se consumen otras sustancias? Mucha gente se pregunta cómo se va acumulando ese daño. Bueno, pues hoy vamos a desgranar esa cronología paso a paso para entender de verdad qué le ocurre al organismo con el tiempo. Para empezar, hay que tener clara una idea fundamental, y es esta. Estas conductas no son para nada neutras. El daño no es algo que pasa un día y ya está. No, es acumulativo. Va a más, es progresivo y, ojo, en muchos casos irreversible. Esto es la base de todo lo que vamos a ver. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo es exactamente esa cronología? ¿Qué ocurre en el primer mes? ¿Y al cabo de un año? ¿Y mucho después? Pues venga, vamos a descubrirlo. Bien, pues aquí tenemos la hoja de ruta, por así decirlo, el recibo del cuerpo. Vamos a seguir esta línea temporal para ver cómo el organismo va pagando la factura. Empezamos con el primer mes, pasamos a los 6, luego al año, 5 años y finalmente a los 20 años o más. Arrancamos. El primer mes. Es justo aquí cuando llega esa primera factura. Y llega porque el cuerpo empieza a notar el coste casi desde el primer día. Y ojo porque aquí aparecen las primeras señales de alarma, esas que a menudo se intentan ignorar o minimizar. En solo 30 días ya hablamos de cosas muy tangibles como una tos que no se va, irritación, cansancio, pero también picos de ansiedad, problemas para dormir y una dependencia psicológica que empieza a asomar. Fijaos en esta tabla porque lo deja todo clarísimo. Muestra cómo los efectos varían según la sustancia. A nivel respiratorio, con el tabaco o el vapeo, la capacidad pulmonar baja. Con otras drogas quizás se nota más en un menor rendimiento físico. El corazón, bueno, en ambos casos se le fuerza a trabajar más. Y en lo cognitivo, la dependencia psicológica es clave con el tabaco, mientras que otras sustancias atacan más a la concentración y a la memoria a corto plazo. Vale, avanzamos. 6 meses. Y aquí la cosa se pone más seria. Pasamos de que algo simplemente funcione peor a que su propia estructura empiece a cambiar. Es un punto de inflexión importantísimo. Pero, a ver, ¿qué es eso de daño estructural? Pues es un concepto clave. Significa que ya no estamos hablando de que algo va un poco peor, no. Estamos hablando de cambios físicos, reales y a menudo permanentes en los órganos, en los tejidos del cuerpo. Es que este esquema es brutal. A un lado, los problemas funcionales del principio. Irritación, fatiga, ansiedad. Y al otro, con solo 6 meses, ya tenemos cambios estructurales, inflamación que se vuelve crónica, cambios químicos reales en el cerebro y un estrés constante para el corazón y las arterias. El salto es, desde luego, enorme. Cumplimos un año. Y el daño se vuelve objetivable. ¿Qué significa esto? Pues que las consecuencias ya no son solo sensaciones o síntomas. Ahora se pueden medir. Son datos clínicos. Este es el punto clave. Después de un año, el daño deja de ser algo subjetivo, una sensación. Se puede ver en un análisis, en una espirometría, en un electro. Se ha cruzado un umbral, ahora es objetivo y medible. Y esta es la lista de lo que se puede medir. Hablamos de una capacidad pulmonar que los médicos ya califican de reducida, un riesgo mucho mayor de bronquitis, también se ve una peor calidad del sueño, menos energía y problemas ya muy claros de memoria, de falta de motivación y un corazón con un riesgo bastante más alto de arritmias. Saltemos ahora a los 5 años. La palabra aquí es consolidación. El daño se consolida, es decir, se asienta, se hace fuerte y se vuelve muchísimo más difícil de revertir. Este camino que vemos aquí es bastante oscuro. Empieza con lesiones en los pulmones que ya no tienen vuelta atrás. Esto, a su vez, multiplica el riesgo de sufrir EPOC, infartos o ictus. A nivel mental, la ansiedad y la depresión se cronifican. Y por fuera se empieza a notar un envejecimiento prematuro en la piel, los dientes, en todo el sistema inmunitario. Y aquí llega la realidad más cruda. Llegados a este punto, la recuperación ya es solo parcial. Incluso si se para de consumir por completo. Volver al estado de salud inicial es, siendo realistas, muy poco probable. Y llegamos a la etapa final, la más grave. 20 años o más. Aquí hablamos de consecuencias a largo plazo, que en muchos casos son ya definitivas. Este gráfico es que casi no necesita explicación. Es la ilustración perfecta de cómo el riesgo de padecer varios tipos de cáncer se dispara por completo tras 2 décadas. El contraste entre alguien que no consume y un consumidor crónico es, simplemente, abrumador. Y esta es la factura final. Hablamos de cánceres de pulmón, de garganta, de boca. Hablamos de una función pulmonar tan limitada que hacer cosas básicas cuesta un mundo. Son décadas de daño acumulado en el corazón y un deterioro neurológico y psicológico muy profundo. El resultado final, inevitablemente, es una reducción clara de la esperanza de vida.
Vamos con la conclusión de todo esto, que se podría resumir en una idea, el punto de no retorno. Y esta frase es tremenda por lo simple y cierta que es. El cuerpo aguanta, sí, aguanta mucho, hasta que un día simplemente deja de hacerlo. Al final todo se puede resumir en un solo número, un número muy sencillo, 0. Esa es la cantidad de consumo a largo plazo que se puede considerar segura o controlada. La conclusión es que no existe un nivel sin riesgo. En el fondo, la elección es bastante clara. Cuanto antes se para, mayor es la capacidad del cuerpo para recuperarse. Si se espera demasiado, el objetivo cambia. Ya no se trata de recuperar la salud, sino de gestionar un daño que ya es permanente. Y esto nos deja una última pregunta en el aire, una reflexión. ¿El objetivo es llegar a un punto en el que solo se pueda gestionar el daño o es actuar a tiempo para poder reclamar la salud?